Bueno, nos detenemos ahora en la hipercalcemia. La hipercalcemia es un trastorno relativamente común en pacientes con cáncer, está reportado entre un 20 a 30%. En general, cuando el paciente se presenta con esta alteración, ya la neoplasia es clínicamente evidente y tienen un pronóstico pobre. Dentro de los tumores sólidos, los más comunes que pueden llegar a presentar esta alteración son cáncer de mama, cáncer de riñón, cáncer de pulmón. Y dentro de lo hematológico, si bien hay algunos linfomas en los que se puede encontrar, el mieloma múltiple es la entidad hematológica más frecuente que presenta hipercalcemia, pero sabemos que es uno de los criterios clínicos diagnósticos de mieloma múltiple, ¿no? Cuando hablamos de mieloma múltiple hablamos del CRAP, la C es de la hipercalcemia, y es uno de los datos de definición del mieloma múltiple. En cuanto a la fisiopatología y esto en general, la causa más común es la producción por parte del tumor de una proteína relacionada a la APTH, que tiene una actividad biológica similar a la APTH, pero en el laboratorio tenemos una APTH normal porque la APTH está normal o baja y la que está aumentada es esta proteína análoga. La segunda causa es la presencia de metástasis óseas con liberación local de citoquinas que activan los osteoclastos y entonces generan esa hipercalcemia secundaria. Y en general lo que tenemos de hallazgo en el paciente es eso, es un paciente con metástasis óseas y la hipercalcemia como data en el laboratorio. Y una tercera causa, pero menos frecuente, es la producción tumoral también, pero de calcitriol. Esto por ahí lo vemos en algunos linfomas, el linfoma de Hodgkin o no Hodgkin. Y finalmente también está reportada una producción ectópica de PTH, pero esto sí que es mucho menos frecuente. ¿Y por qué es una urgencia? Es una urgencia porque puede llegar a dar síntomas letales, digamos, que por supuesto van a depender del grado de severidad de la hipercalcemia y también de la velocidad de instalación. Eso por un lado. Y también una hipercalcemia puede generar deterioro de la función renal y complicar el escenario también del paciente. Entonces, primero, para detenernos un poco, para entender el dato del laboratorio, hay que tener en cuenta que tenemos tres formas distintas de poder expresar el dosaje de calcio en suero. Entonces tenemos que estar familiarizados con la determinación que usa nuestro laboratorio del lugar donde estamos trabajando. En general, el calcio total lo informan como expresado en miligramos decilitro, el valor normal es de 8.8 a 10.3, pero también puede expresarse en milimoles por litro, que los valores normales son de 2.2 a 2.6, o en miliequivalentes por litro, que es de 4.4 a 5.2. Eso como calcio total. Y la fracción ionizada, que es la fracción que no está unida a la albúmina, que es la menor parte del calcio, pero es la parte biológicamente importante, también se expresa en 4 miligramos de decilitro, teniendo un valor normal de 4.4 a 5.1, milimoles por litro 1.12 a 1.23, y en miliquivalentes por litro 2.24 a 2.46. Esto básicamente hay que saber qué dato es el que maneja nuestro laboratorio y estar eso, ¿no? Como cómodos y familiarizados con esa determinación. Es importante esto de la albúmina, sobre todo si no tenemos calcio iónico informado en el laboratorio, ya que tenemos que corregirlo. El calcio iónico es el biológicamente importante, como decíamos. De hecho, cuando viene un paciente a lo mejor deshidratado, que entonces a lo mejor tiene aumento de la albúmina porque eso tiene un cuadro de deshidratación, puede tener una pseudohipercalcemia, a lo mejor simplemente hidratándolo, la causa de la alteración eventualmente neurológica, por ejemplo, en vez de ser la hipercalcemia en sí, es la deshidratación. Entonces es importante también evaluar el paciente en todo el contexto global. Y la hipoalbuminemia, que también son pacientes que a veces vienen desnutridos, por ejemplo, puede dar una falsa hipocalcemia. Por eso es importante hacer la corrección con la albúmina. Por cada gramo que disminuye la albúmina por debajo de 4.5 se agrega 0.8 miligramos por ciento al valor de calcio total, y al revés con el aumento de la albúmina, ¿no? Bueno, ahí queda la formulita que está ahí para hacerla manual, y si no los calculators siempre están, pero hay que tenerlo uno en cuenta, ¿no? Para poder buscarlo.
Entonces, decíamos que los síntomas van a estar determinados en función del valor absoluto de la calcemia. Entonces, hablando del calcio total, consideramos una hipercalcemia leve a aquel paciente que tiene menos de 12 miligramos por decilitro, moderado entre 12 y 14 y severo mayor a 14. Y también tiene que ver con la velocidad de instalación. Es diferente a un paciente que viene progresivamente aumentando su calcio sérico a un paciente que de repente se instala la hipercalcemia, ¿no? Los procesos de adaptación son mucho menores. Entonces, como síntomas, los síntomas son realmente, pueden llegar a ser como muy insidiosos o, digamos, muy incaracterísticos y pueden tener, digamos, muchas explicaciones, sobre todo en un paciente de este tipo, ¿no? Un paciente con un cáncer avanzado. Entonces, dentro de la manifestación gastrointestinal puede ser un paciente con anorexia, náuseas, vómitos, constipación. A nivel musculoesquelético, bueno, sí, puede ser un paciente que, bueno, claramente que venga con dolor óseo, un paciente debilitado. En cuanto, bueno, te puede tener claramente manifestaciones neuropsiquiátricas, un paciente confuso, bueno, fatigado, también esto se mezcla con lo musculoesquelético, puede presentarse psicosis, depresión, alucinaciones, ¿no? Y evolucionar a estupor y coma. A nivel cardiovascular, acortamiento del QT, y a nivel renal, también lo que decíamos antes, puede presentarse con insuficiencia renal aguda. Esto está relacionado con la depresión de volumen, eventualmente por la poliuria, bueno, que no lo puse, pero también es uno de los síntomas que puede dar la hipercalcemia, la disminución de la ingesta de líquidos y también por un efecto vasoconstrictor a nivel directo renal. En cuanto al tratamiento, a ver, por un lado es importantísimo tratar la enfermedad de base, ¿no? Eso, bueno, por ahí no compete al área de emergencia, pero sí saber que, digamos, la resolución basal del cuadro va a estar relacionado con el tratamiento que genera esta situación, pero el manejo en la guardia claramente va a ser de eso, ¿no? Más global y de acomodar un poco al paciente. Entonces, inicialmente, hidratación. La hidratación mejora el filtrado glomerular, favorece el clearance de calcio. Por supuesto que haber tener en cuenta qué tipo de paciente tenemos, qué volumen puede tolerar, su función renal, su función cardíaca. Los diuréticos, la furosemida se reserva solamente para el paciente que tiene sobrecarga de volumen o que está en insuficiencia cardíaca, si no, uno prefiere que el paciente trate de manejarlo solo. Y se puede usar algunos agentes, por ejemplo, la calcitonina es un antihipercalcémico que ayuda a disminuir el calcio, aproximadamente 2 miligramos por decilitro en 3 días. La dosis es de 4 unidades por kilo. En general uno lo que hace es administrar la calcitonina y medir en un laboratorio control la sensibilidad. Si el paciente tiene sensibilidad y empieza a descender el calcio, entonces puede repetirse la dosis cada 4 a 12 horas hasta que otras medidas empiecen a hacer efecto. Por ejemplo, los bifosfonatos que ahora vamos a ver, que por ahí demoran un poco más en el tiempo en descender el calcio. Saber que la calcitonina puede generar taquifilaxia luego de los 3 días, entonces es un tratamiento acotado en el tiempo y no requiere ajuste en la insuficiencia renal, cosa que es un dato importante en este contexto. Como efecto adverso, en general, algo de náuseas y hipersensibilidad no tiene grandes efectos adversos. Bueno, y los bifosfonatos en realidad es el tratamiento de elección para la hipercalcemia asociada a la malignidad. La administración de bifosfonatos permite reducciones sostenidas en el tiempo de los niveles de calcio. O sea, el paciente viene a la emergencia con hipercalcemia, se lo hidrata, se lo estabiliza, se le administra el bifosfonato y puede egresar con un nivel de calcio normalizado. En general, bueno, lo que hace los bifosfonatos es inhibir la actividad osteoclástica y lo que nosotros más utilizamos es el pamidronato, que la dosis puede ser de 60 a 90, también puede darse 30 miligramos en 2 a 3 horas. El ácido zoledrónico también es otro de los bifosfonatos utilizados, tiene un costo mayor. En cuanto a los efectos adversos, importantemente saber que puede tener nefrotoxicidad y en un paciente que ya tiene insuficiencia renal, eventualmente hay que ajustarlo
Entonces, eventualmente dar una dosis menor de 30 miligramos y en un mayor tiempo de administración. Bueno, luego tenemos el denosumab. El denosumab es un anticuerpo monoclonal anti-RANK ligando. Esto no lo dijimos, pero el receptor RANK a nivel óseo se une al RANK ligando y lo que hace es activar la función de los osteoclastos. Entonces, el anti-RANK ligando genera una inhibición de esa activación de los osteoclastos, o sea, disminuye la osteolisis a nivel local. Está aprobado para la osteoporosis, para lesiones óseas en pacientes con tumores sólidos y en la hipercalcemia que es refractaria de bifosfonatos o en pacientes en los que está contraindicado. Por ejemplo, lo que decíamos recién, un paciente con una insuficiencia renal que contraindique el uso de bifosfonatos. El denosumab se administra por vía subcutánea y bueno, puede dar como efectos adversos artralgias, necrosis mandibular, bueno, como el bifosfonato, que no me detuve en eso, pero que hay que tener cuidado. Y también con el denosumab saber que puede generar una hipocalcemia. De hecho, muchas veces los pacientes reciben denosumab para tratar de controlar una hipercalcemia que no se está pudiendo controlar de otra forma y después empiezan a requerir aporte de calcio y es necesario irlo controlando, porque si no podemos generar ese otro trastorno y va a necesitar otras medidas de cuidados que potencialmente también pueden ser muy graves. El corticoides en realidad es el tratamiento de elección para los casos de hipercalcemia mediados por el calcitriol, como veíamos al principio. Bueno, además nosotros lo usamos muchas veces, por ejemplo, en el caso del paciente con mieloma múltiple, independientemente de la hipercalcemia, pero es uno de los pilares del tratamiento del mieloma. Y saber también, como todas estas situaciones, que eventualmente el paciente puede llegar a requerir diálisis para poder manejar adecuadamente la hipercalcemia, sobre todo si los valores son excesivamente altos o si los niveles son excesivamente altos o tiene síntomas que potencialmente pueden generar un deterioro pronto. Muchas gracias.